7:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al señor ministro de la Producción, economista Julio José Prado. Lo invitamos para analizar algunos temas de interés vinculados con su cartera de Estado. El primero que quiero plantearle, el Ecuador acaba de presentar la Estrategia Nacional de Competitividad a líderes globales y regionales. ¿Qué implica esto, señor ministro Prado? ¿Y cómo lograr impulsar esta estrategia Ecuador Compite? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias. Saludo a todos quienes nos escuchan a través de los micrófonos de Radio Democracia y nos ven a través de la señal de internet. Pues sí, a ver, comencemos con eso, Miguel, y muchas gracias por traerlo a colación. Esta es simplemente puesto la estrategia de competitividad, de innovación y productividad más importante que hemos visto en los últimos años, ¿no? Y yo diría la más abarcativa. Tiene en cuenta no solo lo que hace este ministerio, sino que organiza a través de esta estrategia a varios otros instituciones, ministerios, para enfocarnos en un tema preponderante, que es cómo logramos competir más y mejor, cómo creamos más oportunidades para las empresas que ya existen, para los emprendedores en el Ecuador, y cómo logramos atraer más inversión y más empresas que puedan venir a generar más empleo y demás. Entonces, Ecuador Compite tiene tres pilares fundamentales. El primer pilar fundamental es todo el tema relacionado con la productividad, la producción interna. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Miguel? Bajar costos de producción, reducir aranceles, ir encontrando reducciones y mejoras en las tarifas tributarias, por ejemplo, temas de ISD, por ejemplo, temas de arancelarios, por ejemplo, otros tipos de tarifas de incentivos que permitan que se abaraten los costos de producción en el Ecuador. También tenemos que trabajar sobre las mejoras de calidad. Estamos haciendo intervenciones en el INEN, en el ARCSA, en Agrocalidad, para que sean instituciones que cuiden la salud, que cuiden la calidad de los productos, pero que no inhiban a que los productos ingresen al mercado. Ese tipo de cosas son el primer pilar. El segundo pilar se llama Ecuador Global. Ecuador Global es muy sencillo de entender. Es más de Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, ¿no es cierto? Es más acuerdos comerciales, que seguro que los abordaremos en un momento más, pero una estrategia de apertura comercial, no con un solo acuerdo comercial, sino con 10 nuevos tratados comerciales para pasar de lo que tenemos hoy por hoy, Miguel, que es cerca de una apertura del 40% de las exportaciones del mundo, del Ecuador hacia el mundo, están cubiertas por acuerdos comerciales. Queremos llegar a un 80% al menos, ¿no? Entonces queremos doblar la apertura comercial del Ecuador. En Ecuador Global queremos también atraer inversiones, y ahí está todo lo que hemos hecho a través de los eventos Ecuador Open for Business. Y finalmente, la última línea estratégica, la tercera, tiene que ver con el Ecuador Innova, generar valor, la estrategia de clústeres, de competitividad, de encadenamientos productivos y de apertura de oficinas de innovación en el mundo a través de nuestras oficinas de ProEcuador. Así que esa es la estrategia Ecuador Compite. Toma en cuenta varios ministerios, toma en cuenta varias acciones, no depende solamente del corto plazo ahora, sino que esperamos que se pueda institucionalizar, Miguel. Ministro, ¿y cómo lograr esos tres ejes que usted ha señalado? Un Ecuador productivo, un Ecuador global y un Ecuador innova. A ver, ahí a través de lo que llamamos gatilladores, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho durante estos últimos 18 meses no es esperar para tener todo el diagnóstico y un libro, digamos, de texto en el cual deja uno un libro que es un diagnóstico, una consultoría, sino que esta es una estrategia viva, ¿ya? Entonces, lo que hemos hecho es reunirnos con todos los sectores productivos de todo el país para determinar cuáles son esos elementos que a ellos les ayudaría inmediatamente a mejorar sus costos, a mejorar su acceso al mercado, a ser más innovadores, a ser más competitivos en general y demás. Y hemos definido justamente varios de estos que llamamos gatilladores del éxito de las industrias, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema que necesitan todas las industrias es que cuando podamos buscar mercados, esos mercados sean con menores aranceles, ¿ya? Entonces eso, por un lado, inmediato. Que cuando necesiten materias primas, insumos, bienes de capital, herramientas, maquinarias para poder producir la industria, por ejemplo, textilera, la industria metalmecánica, la industria de línea blanca, cualquiera que sea la industria, que puedan venir esas materias primas con cero arancel, porque hoy por hoy pagan aranceles, algunas de ellas pagan salvaguardas, etcétera, durante las últimas décadas. Eso no tiene ningún sentido por ese lado. ¿Qué más hemos definido? Que es muy importante
que podamos tener una estrategia muy clara para atraer inversiones. Esa estrategia para atraer inversiones se llama Ecuador Compite. ¿Qué hay dentro de Ecuador Compite? Primero, promocionar el nuevo entorno para hacer negocios en el Ecuador, y dentro del contexto regional, Miguel, que seguro que lo comentaremos también después, el Ecuador tiene una oportunidad histórica que no se había generado antes. Se nos están alineando los temas a nivel internacional. ¿Por qué? Porque primero tenemos un gobierno que cree en la inversión, en la empresa privada, en el rol que tiene fundamental el emprendedor ecuatoriano y el empresario internacional en el modelo de desarrollo, en esta estrategia de competitividad. Y al mismo tiempo, en América Latina, sin duda que los tiempos más turbulentos que estamos viendo abonan a que los inversionistas regresen a ver al Ecuador por su moneda estable, por su inflación baja, por su tasa de crecimiento, es decir, por lo que se está haciendo en la coyuntura complicada que vive el mundo. El Ecuador es hoy por hoy una luz de estabilidad, ¿no? En lo político y en lo económico. Y eso nos va a ayudar, ¿no? Y finalmente, en la parte de innovación, no quiero dejar de comentar que lo que necesitamos trabajar y primero entender, hay un concepto muy fundamental aquí, Miguel, es que el Estado no innova, no son las instituciones del Estado las que tienen que innovar, son las empresas, los emprendedores. Nosotros lo que tenemos que poner es la mesa, digamos, las bases para que esas innovaciones puedan desarrollarse, para que esos emprendimientos puedan crecer. ¿Qué estamos haciendo ahí? Acabamos de firmar un acuerdo con Estados Unidos para traer una metodología avalada por la OEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Departamento de Comercio de Estados Unidos, para traer una metodología para desarrollar emprendimientos, para desarrollar aceleración, pero no a nivel de Quito, Guayaquil, Cuenca, las ciudades principales, sino en el oriente, ¿no es cierto?, en la Sierra Central, en la costa, es decir, en los GATS, ¿no es cierto?, en las parroquias, en las provincias más alejadas, para que los emprendedores que no tienen tantas oportunidades de estar conectadas con centros poblacionales, ciudades, las urbes, pues puedan desarrollarse también. Así que eso lo estamos ya desarrollando y vamos a comenzar con estos centros de desarrollo local, que son centros de emprendimiento local, apoyados justamente por los Estados Unidos y la OEA, con 5 centros de desarrollo en la Amazonía. Entonces, justamente donde más se necesita. Así que estos son parte de las acciones y proyectos que estamos emprendiendo, Miguel. Ministro Prado, ¿cómo aprovechar esta oportunidad histórica que tiene el país? Yo creo que, Miguel, dando señales muy claras, ¿no es cierto? Primero, de que el modelo de desarrollo que proponemos no es un modelo que nos estamos inventando, no es algo que se ha inventado el presidente Lasso, es algo que está probado y reprobado, que funciona en varios países del mundo. Dicho de paso, son modelos que con más o menos elementos, digamos, han funcionado en varias partes de América Latina. Por ejemplo, el abrirle el Ecuador al mundo, ¿no es cierto? El Ecuador, como le decía al inicio, en la introducción, tiene unos niveles de apertura comercial de los más bajos de América Latina, 40%, 43% del dato exacto. ¿Qué significa este 43%, Miguel? Que el 57% de nuestras exportaciones ingresan a los mercados internacionales pagando altos aranceles. Entonces tenemos algunos de los mejores productos del mundo, ¿no es cierto? Camarón, banano, café, chocolate, rosas, brócoli, quinoa, los superfoods hoy que están muy de moda a nivel internacional, algunos de los mejores del mundo, ¿no es cierto? Siempre estamos en el top 3 en calidad mundial, ¿no es cierto? Nosotros ponemos camarón afuera, se convierte en el mejor camarón del mundo. Ponemos rosas, son las mejores del mundo, etcétera y demás. Pero no tenemos el mejor acceso a mercado. Chile tiene una apertura comercial que está por encima del 95%. Perú tiene una apertura comercial que está por encima del 90%. Colombia tiene más del 85%. Y el Ecuador tiene ese 43%. Segundo dato importante, Miguel. El Ecuador, a pesar de estar dolarizado, a pesar de tener una economía estable, ¿no es cierto?, y un régimen democrático, digamos, ¿no es cierto?, también durante las últimas décadas, pues no ha logrado atraer inversiones. Tiene una de las inversiones más bajas frente al PIB de toda América Latina, cerca del 0.6%, 0.6%, no llegamos ni siquiera a la unidad, representa la inversión extranjera frente al PIB. Tenemos que cambiar esa realidad para que vengan más empresas internacionales, para que contraten empleados, para que generen dinamismo, traigan divisas, etcétera y demás. ¿Cómo hacemos creíble estos dos elementos? Pues haciendo eso, ¿no es cierto? Estas son normas supranacionales. Por ejemplo, los acuerdos comerciales no solo son buenos desde el punto de vista del intercambio comercial, son buenos porque generan benchmarks, como llamamos, generan normativa internacional, generan que nos atemos a las mejores prácticas internacionales. Y por eso es que son buenos los acuerdos comerciales, porque nos obligan
a tener normativas de primer mundo, ¿no es cierto? Que no son las que generalmente tenemos en el Ecuador. Nos obligan a competir, nos obligan a tener estándares en el sistema financiero, nos obligan a tener estándares de servicios, de inversiones, excelentes estándares, por ejemplo, en el tema de inclusión de género, de comercio justo, que son los que estamos negociando hoy por hoy en los nuevos acuerdos comerciales. Eso es lo que inclina la balanza. Cuando un inversionista ve al Ecuador, dice excelentes productos, un muy buen nivel de rentabilidad, porque la rentabilidad de los sectores productivos en el Ecuador es muy superior a la que hay en otros países en América Latina. Una inflación tremendamente baja, de las más bajas de América Latina y de las más bajas del mundo en este momento. Una economía dolarizada que no tiene devaluación, no tiene depreciaciones como en otros países. Pero regresan al país y dicen, bueno, ¿qué me da la seguridad a mí como inversionista de una gran empresa multinacional, por ejemplo, de que en algunos años no cambie el modelo? Pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Que el modelo se asiente, ¿no es cierto? Más allá de qué presidente esté aquí o qué ministro esté aquí, pues se asiente sobre eso que llamamos unos candados, unos nortes muy claros, acuerdos comerciales, tratados bilaterales de inversión, clústeres productivos que permitan que la estrategia de competitividad se la apropien los sectores productivos y sean ellos quienes guíen la estrategia de innovación, de desarrollo de sus industrias y, bueno, sentar las bases de una economía estable también. Ministro Prado, a propósito de estos desafíos, de estas oportunidades históricas que tiene el Ecuador y que usted ha señalado, vamos a analizar el tema de los acuerdos comerciales tan fundamentales. El desafío está México, pero no solo México. Se ha hablado de China, Corea del Sur, Costa Rica, Singapur. Y en el caso de México, que quisiera un comentario inicial, la puerta de entrada a la Alianza del Pacífico. Y de alguna manera se frustró este camino para la Alianza del Pacífico porque el presidente que debía recibir la presidencia pro tempore, Pedro Castillo, hoy ya defenestrado, no pudo salir precisamente porque se le impidió en Perú ir a la reunión de México. Se iba a hacer una reunión para entregarle en Lima la presidencia y esto ya cambió el panorama con la salida del presidente Castillo. ¿Cuáles son estas perspectivas con México como paso previo para ir a Alianza del Pacífico? ¿Hay complejidad en finiquitar con el argumento de que si no está acordado todo, no está acordado nada? Sí, Miguel, vamos a eso, acuerdos comerciales. Vamos sobre el tema primero, Perú, el presidente o expresidente en este momento, Castillo, y el tema de Alianza del Pacífico. Mire, específicamente en el tema de Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico es un acuerdo comercial en estos 4 países, Chile, Colombia, Perú y México, al cual el Ecuador siempre debió estar adherido. Es un acuerdo que lleva ya 10 años prácticamente y que lastimosamente el Ecuador, por decisiones políticas del gobierno antepasado, decidió no estar, por decisiones ideológicas decidió no estar. Y es un acuerdo interesante porque tiene otra vez benchmarks, estándares, digamos, internacionales para los diferentes sectores en temas de telecomunicaciones, de servicios financieros, de temas de acercamiento hacia el Asia y demás, que son preceptos más empresariales, podemos decir, ¿no es cierto? Del lado guiado mucho también por el tema privado. Sí es cierto que la Alianza del Pacífico en los últimos meses ha tenido algunas complicaciones, sobre todo por el entorno político, digamos, en los 4 países y sobre todo por lo último que ha sucedido en Perú, que sí evita, digamos, que podamos tener una transición normal o que esos países de la alianza, todavía nosotros no somos parte, puedan tener una transición normal y esperada entre la presidencia pro tempore de México hacia la presidencia pro tempore de Perú, que es la que correspondía en este momento. Y específicamente con el Ecuador, pues lo que hace es efectivamente retrasar nosotros porque esperábamos viajar con el presidente Lasso y el canciller Juan Carlos Holguín a Lima para poder ser parte de estas discusiones y ojalá nosotros seguir avanzando con el prerequisito que tenemos, Miguel, que es el acuerdo comercial con México. Ahora abordo México rápidamente. México es un acuerdo comercial que, como usted sabe y todos les consta, el presidente Lasso ha estado de cabeza metido él personalmente tratando de avanzar, de ablandar las negociaciones, de proponer los mejores escenarios, tanto con nosotros como nuestro equipo negociador, evidentemente. A todo nivel hemos estado avanzando. Y siempre hemos dicho que nos faltaba 1% de ese acuerdo comercial y ese 1% era básicamente banano y camarón. Pero
lo interesante de ese acuerdo era que vamos a tener, ¿no es cierto?, cuando lo cerremos, cerca de 5,000 productos que van a ingresar a ese mercado con 0% de arancel, ¿no? 5,000 productos con 0% de arancel de forma inmediata, es decir, una de las ventajas de cerrarlo. Y también del lado de importaciones, pues traer medicinas, herramientas, metalmecánicas, algunos temas para la industria manufacturera que pueden ser interesantes también para poder bajar costos de producción. Ahora, ¿qué pasa con México? Todavía no hemos recibido, Miguel, a pesar de los intercambios constantes y la última visita que hicimos hace 2 semanas con el presidente Lasso y el canciller Juan Carlos Holguín, no hemos recibido todavía de México una propuesta satisfactoria. ¿Y a qué me refiero satisfactoria? Me refiero a que no tenemos todavía una propuesta que nos permita decir que banano y camarón estén dentro de ese acuerdo con los niveles de cuotas, con los niveles de ingresos, de exportaciones que nosotros creemos que son lo mínimo necesario para poder ingresar a ese mercado. Y como lo hemos dicho, mientras no tengamos ese nivel satisfactorio, pues nosotros no podemos dar por concluido ese acuerdo comercial. Así que en eso es lo que estamos en este momento. El caso de México. Y las perspectivas, el presidente Lasso ha hablado de China, Corea del Sur, se ha hablado de Costa Rica, incluso de Singapur. Correcto. Mire, si usted me hacía la pregunta hace un año, 1 año y medio, cuando iniciamos el gobierno, hace 18 meses, el único acuerdo comercial que teníamos en perspectiva en ese momento, hace 18 meses, y que estaba sobre nuestra bandeja, digamos, porque lo había iniciado el gobierno anterior, era el acuerdo con México. Estaba paralizado, ¿no es cierto?, tanto por la pandemia, también por discrepancias políticas con el gobierno anterior, y por eso es que viajamos con el presidente Lasso, liderando la delegación, para que él pueda destrabar ese acuerdo. Y eso es lo que fuimos allá, a decirle a México, necesitamos avanzar sobre este acuerdo. En el camino, como la estrategia no es solamente México, ni Alianza del Pacífico, sino ampliar la economía a diferentes acuerdos comerciales, hemos hecho un trabajo muy intenso ya desde el Ministerio de Comercio Exterior, los equipos negociadores, para que podamos abrir nuevos acuerdos comerciales. Y por eso es que en este mismo momento ya tenemos 3 negociaciones adicionales en marcha y a punto de cerrarse, ¿no? El TLC, digamos, el acuerdo comercial con Costa Rica, lo iniciamos en el mes de marzo, ¿no? Y está a punto de cerrarse, tanto así que está el equipo negociador ecuatoriano en este momento en Costa Rica, en San José, y a final de esta semana, mañana, ya podremos anunciar que hemos avanzado con prácticamente el 99%. ¿Ha habido menos inconvenientes que con los otros países? Con Costa Rica, la verdad es que nos hemos encontrado con una concordancia absoluta con el gobierno del presidente Rodrigo Chávez y una concordancia absoluta a nivel del ministro también, Manuel Tovar, que es mi contraparte allá quien negocia los acuerdos comerciales. Los presidentes de Costa Rica y de Ecuador se pusieron de acuerdo en la Cumbre de las Américas, cuando viajamos con el presidente, en cómo queríamos avanzar, bien, en forma muy ejecutiva, muy pragmática y demás. Y además, claro, Costa Rica tiene menos sensibilidad que otros países, ¿no? Porque con Costa Rica, si bien tenemos una canasta exportadora que es muy similar, ¿no es cierto? Ellos también exportan piñas, también exportan bananas, frutas y demás. Es obvio que ellos no nos van a vender bananas y piñas y nosotros tampoco les vamos a vender a ellos. Es decir, no nos vamos a canibalizar ese mercado. Vamos a vendernos cosas que sí necesitamos. Por ejemplo, ¿qué le podemos vender a Costa Rica? Bueno, una gran cantidad de vegetales, una gran cantidad de frutas que ellos no producen durante todo el año. Por ejemplo, chips de cacao, quinoa, otros tipos de superfoods, como se llama hoy por hoy, que ellos pueden incorporar a sus cadenas de valor. Ellos tienen una industria de enlatados muy bien desarrollada y la pueden vender a Estados Unidos, a Canadá u otros países con los cuales Ecuador no tiene acuerdo comercial. Y el lado de Costa Rica de importación podemos beneficiarnos de traer alta tecnología. Ellos tienen fábricas de chips, fábricas de tecnología, de software, de computadoras, que podemos nosotros beneficiarlos y traerlas por acá hacia el Ecuador. Entonces, ese es uno de los temas interesantes, aparatos ortopédicos, medicinas, es decir, todo esa industria de servicios, de odontología, etcétera, y demás, de aparatos médicos, está muy bien desarrollada allá en Costa Rica. Y hemos avanzado muy bien, ¿no? Entonces, como le digo, hay una buena noticia, una primicia en este caso, Miguel. De aquí hasta final de esta semana, es decir, hasta mañana, tendremos prácticamente cerrada esa negociación y en un par de semanas anunciaremos ya lo último que nos falta para poder cerrar hacia mediados de diciembre ese acuerdo comercial. Bien, con China, el gigante asiático, y ahí entra de nuevo el debate sobre la competitividad interna. ¿Cómo competimos con esos productos baratísimos de China? Totalmente. Mire, con China es otro caso de éxito de la negociación del Ecuador. Esta negociación no estaba en el espectro, digamos, de lo que habíamos nosotros planificado al inicio de este año,
Pero por la decisión política del presidente Lasso viajamos nosotros a Beijing, ¿no? Y viajamos con una delegación de ministros para varios temas, ¿no? Temas de deuda, temas de salud, etcétera. Y uno de los temas de la visita era proponerle al gobierno chino, ¿no es cierto?, al gobierno de Xi Jinping, el iniciar un acuerdo comercial y negociarlo durante este año. Y así fue como se hizo. Nos pusimos un plazo, el plazo en cerrar la negociación técnica hasta diciembre, y estamos en este momento en las últimas conversaciones, Miguel, de acceso a mercado. Tenemos ya cerradas 15 de las 17 mesas con China y nos falta la mesa que llamamos de defensa comercial y la mesa de acceso a mercado. Esta ha sido una negociación muy importante porque tenemos, evidentemente, son 1.400 millones de personas, 1.400 millones de personas en China, el mercado más grande del mundo. Entonces, las ventajas del punto de vista de acceso a mercado, de venderles cualquier cosa a los chinos, es gigantesca, ¿no? Y tenemos que estar en ese mercado. Claro, ese mercado amplísimo. Es amplísimo, es decir, nos va a faltar producto para poder venderles, ¿no? Y a pesar de que no hemos logrado ingresar a ese mercado sin aranceles bajos, pues, por ejemplo, nuestro camarón es el rey, ¿no es cierto?, en el mercado chino, sin reducciones de aranceles todavía. Entonces, imagínense lo que puede pasar si logramos reducciones de aranceles. Ahora, lo interesante es, no queremos solamente un producto, que es el principal en China en este momento. Más del 85% de las exportaciones de China actual son camarón. Queremos que se venda toda nuestra oferta agroindustrial, agroexportadora, ¿no es cierto?, de la sierra, del oriente, de la costa, sin duda. Y lo que hemos logrado, entonces, es que tengamos un acceso a mercado muy rápido para una gran cantidad de productos del Ecuador, ¿no es cierto? Más del 90% de nuestra oferta exportable va a ingresar inmediatamente al mercado chino, o con preferencias que se van a desgravar, ¿no es cierto?, aranceles que se van a desgravar muy rápidamente en ese mercado. Y del otro lado, del lado de la importación, que es la que usted menciona, y que evidentemente tenemos que considerarla porque con China sí hay industrias a las cuales se les dificulta más competir, o con las cuales, por costos, por diversidad de costos, diversidad de pago de mano de obra, etcétera, demás, es muy difícil competir. Y ahí tenemos algo que le quiero anunciar también. Hemos logrado con China el nivel de exclusión de productos, es decir, de subpartidas arancelarias, más grande que se ha logrado en ninguna negociación que haya logrado alguien con China. No lo logró Costa Rica, no lo logró Perú y no lo logró Chile, ¿no es cierto? ¿Qué partidas? Tenemos 10% de partidas que son, primero le cuento, son cerca de 820 partidas, es decir, productos que están excluidos de la negociación y tienen que ver, todavía no le voy a decir exactamente cuáles hasta que esté cerrada la negociación, pero le puedo decir sectores que son los más beneficiados. Hay cerca de 500 partidas del sector textilero, ¿no es cierto?, que evidentemente es muy sensible con el caso de la competencia china. Hay partidas muy grandes del sector calzado, ¿no?, sobre todo calzado artesanal en la Sierra Central y en la Sierra Norte, ¿no es cierto? Tenemos varios emprendedores que hay que protegerlos justamente de esa competencia. Tenemos partidas del sector metal mecánico, ¿no?, sobre todo en la zona de Ambato y de Cuenca, por ejemplo, muy importante para esas dos ciudades. Y tenemos algunas partidas también relacionadas con otras industrias, por ejemplo la industria cerámica, ¿no? Entonces, hemos protegido las sensibilidades de estas industrias, que son legítimas y que les permite a ellos seguir compitiendo, pero al mismo tiempo esas industrias se van a beneficiar de las herramientas, de la innovación, de las maquinarias chinas que podemos importar inmediatamente con arancel cero, ¿no? Entonces ahí está la ventaja de ese acuerdo comercial. Protegemos al 10% de las líneas arancelarias, más de 800 productos, pero al mismo tiempo ingresamos al mercado chino a una gran cantidad de productos, ¿no es cierto?, más de 7,000 partidas arancelarias inmediatamente con cero arancel para que puedan entrar a competir en ese mercado nuestros excelentes productos. Y finalmente tenemos también algunas disposiciones en otras mesas que no tienen que ver con el acceso a mercados, que nos ponen las reglas del juego con China mucho más claras que no los teníamos hoy por hoy. Por ejemplo, en el tema aduanero, por ejemplo, en el tema de defensa comercial. Y un tema muy importante, Miguel, es que no declinamos nunca la capacidad que tiene el Estado ecuatoriano de poner alguna salvaguarda si es que vemos, o alguna medida, digamos, de calidad, si es que vemos que la calidad del producto que está viniendo de cualquier país, pero poniéndolo en este caso China, no cumple con normas de salud o normas sanitarias o normas de calidad INEM, por ejemplo. Eso está muy claramente definido en el acuerdo comercial. Así que cuando ya veamos el resultado de esto en las próximas semanas de esta negociación,
yo creo que el Ecuador va a encontrar que es un acuerdo comercial absolutamente beneficioso para el país. ¿Y el acuerdo con Corea del Sur en la recta final? Sí, y en el caso de Corea del Sur tenemos un avance en este momento que está cercano al 70%. Hemos tenido la ronda de negociación presencial del equipo negociador de Seúl, vinieron de Corea del Sur, vinieron varias personas acá presencialmente a Quito hace 2 semanas y llevamos ese acuerdo al 70%. Déjeme decir algo sobre Corea del Sur. Miguel, ese es el ejemplo de cómo queremos negociar los acuerdos comerciales. ¿Por qué? Porque este acuerdo comercial de Seúl viene en conversaciones al menos 10 años, ¿no?, en el Ecuador, es decir, el gobierno antepasado. En ese gobierno se hicieron 5 rondas de negociación, ¿no? Estas 5 rondas de negociación solo avanzaron al 5% del total del acuerdo comercial. En 5 rondas, 5%, es decir, casi avance ninguno. ¿Por qué? Porque la posición del Ecuador frente a la apertura comercial y los acuerdos comerciales nunca fue buena, siempre fue muy ambigua. Y entonces cuando yo llegué al ministerio y el presidente Lasso nos dijo, quiero tener un acuerdo comercial con Corea del Sur, pues retomamos las conversaciones con el ministro de Comercio de allá y lo primero que dijo el ministro de Comercio es, ¿y yo por qué tengo que creerle al Ecuador? Si llevamos tal cantidad de rondas de negociación, no avanzamos nada. Y en el gobierno pasado tampoco avanzamos y el acuerdo estuvo parado durante 6 años. Durante 6 años no hubo conversaciones comerciales con Corea del Sur. ¿Por qué le voy a creer al Ecuador? Y lo que le dijimos es, denos un mes. Y en un mes nosotros hacemos una propuesta que le demuestre a usted que estamos listos para negociar en los mismos términos, a llegar a la apertura comercial que ustedes nos piden, a los estándares de inversiones, de servicios que ustedes nos piden. Y así fue, Miguel. En marzo de este año abrimos la negociación nuevamente con Corea del Sur. Estaba en el 5%. Ahora, a final de este año, está en el 70%. Y la última ronda de negociación con Corea del Sur será al inicio del próximo año, entre finales de enero o febrero, y ahí ya llegaremos a este acuerdo al 100% de avance y esperamos cerrar la negociación técnica en el mes de marzo, el primer trimestre del próximo año aproximadamente. Así que esos son los 4 acuerdos que estamos avanzando. Como usted se fija, no tienen una traba ideológica. Estamos negociando tanto con países en el continente americano como con países del continente asiático, porque la visión es que aquí no es el gobierno el que tiene que decidir con quién le conviene a un empresario negociar. El gobierno lo que hace es abrir mercados, proteger la industria local, ¿no es cierto?, pero darles oportunidades a los empresarios para que puedan ser más ofensivos o menos más ofensivos o menos defensivos en función de lo que les conviene en ese acuerdo. Ministro Prado, ¿y las perspectivas de un acuerdo con Singapur, ese pequeño país, pero que está entre los grandes del mundo en desarrollo humano, en transparencia? Lo conocemos, un país tan pequeño de 700 kilómetros cuadrados, pero que exporta know-how, exporta conocimiento. ¿Cuál es la perspectiva con Singapur? Con Singapur, mire, estos son los 4 acuerdos que están más cercanos, ¿no es cierto? México, Costa Rica, Corea y China. Al mismo tiempo estamos avanzando para que el próximo año, una vez que ya liberemos incluso al equipo negociador, que le doy un dato interesante, Miguel, el equipo negociador del Ecuador está compuesto 60% por mujeres, ¿no? Y creo que en parte eso es lo que nos ha ayudado a hacer unas negociaciones tan bien hechas, ¿no? Entonces es la primera vez en la historia que tenemos tantas mujeres negociadoras en nuestro equipo, lo cual es muy bueno y creo que es un dato que es relevante, ¿no? Otros acuerdos comerciales que el próximo año esperamos abrirlos. Canadá, ¿no? Es un acuerdo comercial en el cual ya iniciamos la fase que podemos llamarle la fase 0, se llama la fase de charlas exploratorias, es una fase formal en la cual iniciamos conversaciones con los sectores productivos de Canadá y del Ecuador para ver qué es lo que podemos abrir, qué es lo que no podemos abrir, es decir, es una fase de exploración. Nos ponemos de acuerdo en lo que llamamos los términos de referencia del acuerdo para saber qué es lo que vamos a negociar y qué es lo que no vamos a negociar, y yo espero, Miguel, que para el mes de junio del próximo año, a más tardar, podamos oficialmente abrir TLC, es decir, las negociaciones de un TLC con Canadá. Ese es evidentemente un país gigantesco, muy interesante, de altos estándares, en el cual nos podemos beneficiar muchísimo. Otro acuerdo comercial en el cual estamos en este momento en conversaciones iniciales, pero que creo yo que el próximo año podemos tener buenas noticias de iniciar un acuerdo comercial, es con Singapur. Como usted bien dice, país pequeñito, de muy altos estándares, y esto es lo que comienza a suceder, Miguel, cuando ya nosotros tenemos acuerdos comerciales de muy alto estándar y hemos demostrado al mundo que somos capaces de negociar a alto nivel y con lo que nos piden esas naciones muy desarrolladas, pues otros países comienzan a acercarse. Nosotros hemos tenido el acercamiento de Canadá, fue la embajada de Canadá la que se acerca al Ecuador y nos dice, miren, vemos que ustedes tienen voluntad de acuerdos comerciales, exploremos qué podemos hacer.
Ya estamos a puertas de poder iniciar una negociación. Lo mismo sucedió con Singapur. Singapur es parte ya de la Alianza del Pacífico y como ellos saben que tenemos interés, pues tienen interés en hacer un acuerdo comercial con nosotros. Israel. A inicios de esta semana, nuestro equipo de comercio exterior, el viceministro Daniel Legarda, se ha reunido con su contraparte ya en Israel y estamos avanzando para que el próximo año podamos ya iniciar negociaciones, ¿no? Entonces también ya hemos firmado un memorando de entendimiento, cuáles son las condiciones para comenzar a trabajar. Israel es evidentemente un país que no produce nada de lo que nosotros tenemos y tiene todo lo que nosotros necesitamos. Entonces a Israel le podemos vender todas las cosechas del Ecuador, de la agroindustria, productos incluso del lado manufacturero y por el lado de la innovación, de la tecnología de irrigación, tecnología de energía renovable, en defensa. Bueno, Israel tiene todo lo que nosotros necesitamos en varios campos. Entonces ahí tiene usted 3 acuerdos comerciales que nosotros creemos que el próximo año van a iniciar. Y en América Latina están pendientes del inicio, ya tenemos conversaciones tan avanzadas, el inicio de 2 acuerdos comerciales, Panamá y República Dominicana. Y esto es de alto interés para nuestro sector manufacturero, porque resulta que Costa Rica, Panamá y República Dominicana tienen una industria turística muy fuerte, como todos conocemos, y necesitan de nuestra industria textil. La industria textil ecuatoriana es muy buena en confeccionar cobijas, edredones, fundas de almohada, etcétera, que son las que requieren, ¿no es cierto?, la industria turística de esos 3 países. Y ellos importan de otros países. Nosotros podemos mandar esa excelente producción ecuatoriana del sector textilero y otras producciones para esos 3 países. Así que, mire, ahí están los 10 acuerdos comerciales que estamos buscando, Miguel, ¿no es cierto? Siendo importantes acuerdos con el Asia, con República Popular de China, con Corea del Sur, ¿alguna perspectiva con Taiwán? No, con Taiwán no tenemos ninguna, ni siquiera a nivel de conversaciones comerciales, digamos, ¿no es cierto? Creemos que hay otro tipo de sensibilidades, ¿no es cierto?, que tenemos que medirlas. Política, geopolítica, sí, es una geopolítica. Y mire, y le sumo lo cual es más. Una pena, porque Taiwán también es... Sí, Miguel, yo le sumo uno más con el cual teníamos que avanzar y que no hemos podido, Rusia, ¿no? Yo tenía la perspectiva con el presidente Lazo, incluso en algún momento de un viaje a Rusia antes de la guerra o de la agresión de Rusia en Ucrania. Pero los principios democráticos del Ecuador, de democracia, de respeto a la paz y demás, no pueden estar por encima de nuestros objetivos comerciales. Y esto tiene que ir a la par, ¿no es cierto? Están de la mano. Y por eso es que nosotros del Ecuador fue el primer país de América Latina en condenar el ataque de Rusia a Ucrania, a pesar de que a Rusia le vendíamos a inicio del año $1.000 millones y que ya teníamos charlas exploratorias hacia un acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque no se puede avanzar, ¿no es cierto? Si es que hay estas condiciones, digamos, geopolíticas y demás. Evidentemente, cuando haya un cese al fuego, ¿no es cierto? Y se calmen las cosas en esa zona, nosotros retomaremos las negociaciones como es el caso, ¿no? Así que bueno, estamos avanzando por ese lado. Y quizá del que me falta mencionarles Estados Unidos, porque es el gran ausente de lo que hemos mencionado. Principal socio comercial. Hoy por hoy ya se convirtió en el segundo socio comercial, ¿no? Y en todas las conversaciones que hemos tenido, desde el presidente, el canciller y mías propias a todo nivel, les hemos dicho a Estados Unidos, necesitamos un acuerdo comercial. Somos el único país de la cuenca del Pacífico que no tiene un TLC con Estados Unidos. No por culpa de Estados Unidos, por culpa del Ecuador. Culpa de ustedes. Por culpa del Ecuador. Porque en el correísmo se denostaba la relación sin pragmatismo en una relación comercial. No solo que nos dejaron sin TLC, sino que nos dejaron sin ATPDA. Todos recordaremos del ATPDA, para quienes no lo conocen, es de este acuerdo con Estados Unidos que lo tuvo también Colombia, preferencias para poder ingresar productos a cambio de la lucha contra la droga, ¿no es cierto?, contra el narcotráfico y demás. Bueno, el Ecuador ha hecho esfuerzos gigantescos en la lucha contra el narcotráfico, mucho más en este gobierno, y sin embargo, el expresidente, ¿no es cierto?, del gobierno antepasado, decidió sacarnos no solo del TLC, sino del ATPDA. Y eso hizo que una gran cantidad de productos, del atún, por ejemplo, las flores, el brócoli y muchísimos más se queden sin preferencias arancelarias y tengan que pagar más del 10, 15 o hasta 20% para ingresar en ese mercado, con lo cual, Miguel, nuevamente, podemos tener los mejores productos del mundo, que los tenemos, pero si no tenemos buen acceso a mercados, no tienen nuestros emprendedores dónde vender esos productos. Claro, como resumen, ¿cuánto daño hicieron esos 10 años del correísmo? Una pregunta final para concluir y agradecerle por ahora al ministro Julio José Prado. ¿Y cómo le ha ido en la Asamblea Nacional ante tantas llamadas que le hacen? Sí, ¿Serán productivas esas?
Mire, no, yo creo que la labor de los ministros siempre es responder a los cuestionamientos, a las llamadas, a las preguntas que tienen los asambleístas. Pero sí es cierto que estamos viendo que hay, no en mi caso, ¿no? Pero sí hay demasiadas llamadas a demasiados ministros que distraen evidentemente de las labores ejecutivas que tenemos que estar haciendo dentro, fuera del país, en territorio y demás. Yo estuve el día de ayer en dos comisiones. Primero, la primera comisión en la Comisión de Desarrollo Económico, para poder informar sobre la ley de innovación audiovisual y de desarrollo de la digitalización. Fue una comparecencia muy rápida, muy puntual, muy adecuada. Y después estuve en la Comisión de Relaciones Internacionales, en la cual expliqué todo esto que acabo de explicarle a usted con un poco más de detalle, ¿no es cierto?, sobre los 4 acuerdos comerciales: México, Costa Rica, Corea del Sur y China. Yo mantengo una muy buena relación con todos los asambleístas, y le agradecí, y quiero decirlo en público, agradecí al presidente de la comisión, Juan Fernando Flores, y a todos los asambleístas de esa comisión por el muy alto nivel con el cual se desarrolló las preguntas, el debate y demás. Yo no tuve sinceramente ningún problema el día de ayer en explicar todo esto, y creo que eso se debe, Miguel, a la transparencia con la cual hemos llevado también los acuerdos comerciales. Hemos puesto en marcha un cuarto adjunto, hemos venido comentándole a la Asamblea cómo están los acuerdos, y al final del día esto es transparente y es absolutamente beneficioso para el país, y todas las sensibilidades de los sectores agrícolas, industriales, manufactureros, que sí que las existen, están todas cubiertas en los acuerdos comerciales. Entonces, yo espero que el mismo nivel de receptividad exista cuando los acuerdos comerciales tengan que ir a la Asamblea para ser aprobados, porque eso es esencial. Una cosa es la negociación y otra cosa es la aprobación política de esos asambleas que tienen de los acuerdos que tienen que pasar por la Asamblea. Yo espero que todos tengamos la madurez política, productiva, para que estos acuerdos, una vez que lleguen, los podamos explicar a detalle qué es lo que hemos negociado, cómo queda cada una de las partidas de los productos, y que sean aprobados por la Asamblea, porque no podemos negarle al Ecuador el derecho de tener acceso a los mercados internacionales. La revista de Opinión Democracia agradece la presencia en sus estudios del ministro de la Producción, economista Julio José Prado, temas de interés en las relaciones comerciales. 8:16 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y ya volvemos para hablar temas de la consulta popular tan importantes. ¿Quiénes defienden a la narcopolítica? ¿Quiénes defienden a hechos como la extradición de quienes están vinculados al crimen organizado, o simplemente se va a respaldar eso? 3 invitados que les presentamos luego de la siguiente pausa. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Espacio informativo. La lucha contra un enemigo común como es el narcotráfico está en manos de todos los ecuatorianos. La consulta ciudadana busca combatir los problemas que hoy por hoy nos aquejan y frente a los cuales no podemos ser indiferentes.